e iniciamos formalmente. Bueno, darle la bienvenida a todos a esta charla, que como bien ustedes ya identifican, ya se ha convertido en algo que buscábamos que fuese tradición y que tuviese bastante acogida. Es este ciclo de conferencias que venimos realizando y que su única orientación es mejorar la comprensión en torno al proceso formativo en la maestría y que articulado con el proyecto de investigación que lo enmarca, pues se pueda tener lineamientos mucho más claros. Yo reitero siempre, iniciando y finalizando los encuentros, que cada uno de ustedes tiene como primer referente conceptual, metodológico, y es quien tiene la última palabra en el trabajo de grado, es su director o directora. Y estamos nosotros desde el grupo de investigación o desde los grupos de investigación para dar todo el apoyo posible. También quiero recordarles a los asistentes que están ingresando y a quienes ya pues están acá, que estos ejercicios se están convocando para todas las cohortes de nuestro proyecto. Eso significa que acá hay estudiantes de la fase 1 del curso de caracterización, hay estudiantes de la fase 2 del curso de propuesta y hay estudiantes de la fase 3 del curso de desarrollo. Pero se han preparado estas charlas con el objetivo de ser útiles para todos. Algunos les será muy pertinentes para el hoy, para otros podrá ser de mayor interés en unas 6 semanas, un poco más, a medida que sigan desarrollando el proceso. Hechas esas claridades, me permito dar apertura a esta reunión, recordándoles también que el proyecto de investigación al cual ustedes se han adscrito y están participando, se viene desarrollando de manera tripartita entre el Observatorio de Juego de Chile, la Universidad Industrial de Santander, aquí en Bucaramanga, y la Universidad de Santander, de la cual ustedes son estudiantes de maestría. Por esa razón, las conferencias que venimos desarrollando, pero sobre todo la que abrimos hoy con la profesora María del Pilar, contarán con conferencistas externos a la universidad. Me permito entonces presentar a la profesora María del Pilar Vargas. La profesora María del Pilar es licenciada en Educación, en Idiomas, es especialista en literatura hispanoamericana, crítica y docencia, es especialista en docencia universitaria y es magíster en pedagogía. La profesora María del Pilar se desempeña en la Universidad Industrial de Santander, como ya les citaba ahora, participando de forma activa en el Centro para el Desarrollo de la Docencia. Es decir, la profesora María del Pilar trabaja a diario con formación de docentes, formación de formadores, y creo que lo que ella por su trabajo, pero también por su trayectoria académica en torno al tema de la lectura, será muy pertinente lo que nos vaya a contar. Eh, Le doy la bienvenida, profesora María del Pilar, agradecerle el espacio. Eh, Tú me dirás cómo, agradecerte el espacio, perdón. Tú me dirás cómo gestionamos las preguntas. Ahora en la charla nos contarás. Generalmente lo hacemos a través del chat inicialmente y si nos da espacio al final podremos hacer la gestión de las preguntas. Profesora María del Pilar, adelante. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias, primero que todo, por la presentación y en segunda instancia les agradezco muchísimo que me hubieran invitado a ser parte de este ciclo de charlas que se están desarrollando en torno, no solamente, digamos, como el propósito o el detonante sería el de investigación, pero sobre todo es una oportunidad para sensibilizar también a nuestros maestros y que tenemos
varias oportunidades de mejorar nuestros procesos de enseñanza en cuanto a comprensión lectora, no solamente desde las asignaturas de lengua castellana y español, sino desde cualquiera de las asignaturas que estemos nosotros trabajando. Entonces, es una oportunidad que, como yo en una ocasión le indicaba al ingeniero Sergio, aparte de todos los temas de pedagogía y didáctica, lo que tiene que ver con las estrategias de lectura y de producción textual son mi pasión. Me encanta todo esto que tiene que ver con la formación de formadores y con apoyar a los formadores en facilitar o en socializarles procesos de orientación para promover elementos para la comprensión lectora. Entonces les agradezco mucho, ingeniero Sergio, y por supuesto al grupo, les agradezco que estén atendiendo a esta charla. Pienso que podríamos manejar las cuestiones de las preguntas por el chat y si al finalizar podemos dar respuestas a los interrogantes que de pronto puedan presentarse. Perfecto, profesor, así lo haré y yo voy recopilando las preguntas, estimados asistentes, las voy recopilando acá. Perfecto. Entonces, damos inicio. Bueno, lo primero con lo que yo quisiera empezar esta charla es con una frase de Emilia Ferreiro, que también se ha destacado y es reconocida precisamente por implementar o por desarrollar, por poner en práctica diversos procesos para ayudar a la comprensión lectora. Y son unas palabras que son muy pertinentes. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de qué manera los conceptos de lectura y por supuesto de escritura, pero para los fines pertinentes de esta charla nos vamos a enfocar en la lectura, han ido cambiando esa concepción a partir de los cambios que se han venido infiltrando en toda esta evolución de tiempo. Entonces, Emilia Ferreiro nos dice que leer y escribir son construcciones sociales. Pero esta segunda parte es la que más me llama la atención. Cada época y cada circunstancia histórica da nuevos sentidos a esos verbos. A través de la charla nos vamos a dar cuenta cómo una de las autoras que también ha trabajado y ha favorecido estos procesos de comprensión de lectura, que es Isabel Solé, nos resalta que efectivamente ha tenido un cambio bien importante el concepto que se tenía sobre leer, digamos, hace 100 años y qué es leer en la actualidad, ¿sí? Como les mencioné inicialmente, pues como acabé de mencionarles, esta charla en el día de hoy vamos a abordar aspectos relacionados con Isabel Solé. ¿Por qué? Porque los procesos de investigación de la profesora Isabel Solé no solamente están enfocados a los procesos de lectura de los niños, o sea, no solamente a educación básica primaria, sino a educación básica secundaria, ¿sí? Y además está enfocándose en la necesidad de que estos procesos de lectura nos lleven a conformar y a desarrollar procesos de reflexión, procesos de pensamiento reflexivo. Tengo la imagen ahí de un libro que me parece supremamente práctico, se llama Estrategias de Lectura, que es de la autora de Isabel Solé, en donde no solamente nos van a compartir toda la teoría y todos los conceptos que ella brinda sobre lo que es la lectura y los procesos que se estén dando precisamente alrededor de sino también algunas pautas o algunas directrices que nosotros bien pudiéramos utilizar para hacer el desarrollo o el diseño de unidades cívicas.
alcancé a ver en alguno de los chats que están hablando del antes, del durante y del después. Sí, señor, es una de las propuestas que ella tiene para desarrollar procesos de lectura. Bueno, entonces, empecemos por establecer qué significa enseñar estrategias de lectura para Isabel Solé. Abro comillas. Enseñar estrategias de lectura significa enseñar para que los adolescentes, los jóvenes, los niños puedan leer y puedan disfrutar de la lectura. Siempre me ha causado, y hago una pausa antes de continuar con esta frase, porque hemos estado acostumbrando a nuestros estudiantes a imponer el proceso de lectura más encaminado hacia lo académico que hacia el disfrute de la lectura o hacia considerar la lectura como una posibilidad de aumentar nuestros procesos de aprendizaje y conocimiento. Entonces, por eso hice por eso me en esta parte donde dice que puedan leer y puedan disfrutar la lectura de textos siempre diferentes para cubrir las necesidades que la vida les vaya planteando, ¿sí? Entonces, quise arrancar con esa denominación que le da Isabel Solé precisamente a lo que es enseñar estrategias de lectura. Bueno, entonces, cuando nosotros, si de pronto nos remitimos y si hacemos memoria y recordamos cómo fueron nuestros procesos de aprendizaje en cuanto a la lectura, de pronto nos vamos a encontrar con que tradicionalmente nos veíamos abocados a repetir qué era lo que decía el texto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el que estaba llevando ese componente o se volvía como el sujeto activo era el texto, más no el lector. Entonces, ahorita lo que nosotros pretendemos es cómo es cambiar un poco esa hegemonía, de qué manera el lector se está volviendo protagonista frente al texto, porque no siempre ante un mismo texto todas las personas vamos a tener las mismas percepciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lectura que nosotros hagamos va a ser muy diferente dependiendo del contexto, dependiendo del interés, dependiendo de las operaciones mentales que desarrollemos ante el mismo texto, dependiendo de los presaberes que tengamos, dependiendo de la finalidad con la que estemos leyendo ese texto, ¿sí? Entonces, precisamente esa finalidad que nosotros como lectores tenemos al enfrentarnos a un texto va a hacer que procesemos la lectura de una manera diferente. Es muy diferente si yo tomo un directorio y realizo una búsqueda rápida, que en inglés también se llama scanning, que es una búsqueda en la que yo trato de encontrar información específica. Otra cosa es si yo tomo un libro en el que debo extraer información un poco más compleja y debo realizar diferentes procesos de lectura hasta llegar al punto en que yo pueda hacer inferencias. Entonces, esa finalidad que tiene el texto va a hacer que el lector procese de una manera muy particular digamos, las estrategias que se utilicen en cuanto a la lectura. Bueno, hay algo muy importante que también me llama la atención de lo que precisamente aborda Isabel Solé, y es que está muy en concordancia con lo que se propone Ausubel desde la teoría cognitiva constructivista, y es de qué manera nosotros podemos relacionar y sacarle provecho a esos conocimientos previos que tenemos sobre algún texto, y que en qué medida ese conocimiento que nosotros no solamente del texto, sino del autor, me va a permitir profundizar de una mejor manera en la comprensión del mismo texto. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo la primera especialización, como el ingeniero Sergio les dijo, yo soy licenciada en idiomas. Cuando estuve haciendo la primera especialización, que era en literatura hispanoamericana, uno de los autores que estuvimos trabajando fue Pablo Neruda. Entonces, estuvimos trabajando toda la obra poética de Pablo Neruda.
pero la verdad, esa obra poética no cobró sentido sino hasta que leí el libro Confieso que he vivido, que es la biografía de Pablo Neruda. Entonces ahí sí, varios de los versos que de pronto yo había entendido de otra manera, tuvieron una resignificación a partir del conocimiento que yo tuve del momento y del contexto por el que estaba pasando ese autor en ese momento cuando escribió esos versos. ¿Sí? Entonces, también me llama muchísimo la atención, como les decía, que Isabel Solé logra conectar, digamos, estos principios constructivistas, los trae a los procesos de comprensión de lectura y de alguna manera nos ayuda a profundizar y a llevar de una mejor manera estos procesos. Isabel Solé también nos dice que la comprensión de lectura se ve determinada por el sentido de la actividad, el sentido que yo le dé a la lectura. Entonces, ella nos menciona tres cosas particulares en cuanto al sentido de la lectura. La primera es cuál es el propósito de la lectura, es decir, ¿para qué estoy leyendo? ¿Sí? Dar un propósito para lectura. En inglés hay una expresión que es muy particular, que es give a purpose for reading, que es, antes de empezar la lectura, es decirles a los estudiantes para qué vamos a leer esto. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la meta de aprendizaje? ¿Qué es lo que se busca con esta lectura? La segunda tiene que ver con la motivación, ¿sí? Entonces, en esto de la motivación es encontrar aquellos elementos que de alguna manera conectan al lector con el texto. Y en tercer lugar, ese sentido de la lectura está relacionada con lo que ella denomina la percepción de competencia. Es decir, perdón, Sergio, creo que está saliendo mensajes que se interrumpe el audio. Quisiera saber si hay algún inconveniente. Realmente, profe María del Pilar, lo que sucede es que eh, para algunas personas cuando están recibiendo, si tienen algún problema de conectividad, se va. Ah, ok. Debemos también comprender un poquito que en estos días, por el tema de la contingencia, Claro, la claro. conectividad no ha Ajá. andado muy bien, pero se En entiende, yo general también en está bien. algunos momentos he perdido un poco, pero por favor continúa que se está escuchando bien. Y mira, Ah, varias bueno. personas así lo reportan. Sí, Gracias. me preocupó. Ok. Bueno, entonces continuaba con que Isabel Solé también nos habla de una percepción de competencia, ¿sí? Entonces, yo creo que nosotros hemos escuchado hablar sobre lo que es la competencia comunicativa y es decir, cuáles son las expectativas o hasta dónde puedo yo llevar o hasta qué tipo de competencias puedo yo llevar a mis estudiantes con el desarrollo de la lectura. Bueno, otro de los puntos que aborda Isabel Solé y me parecen supremamente importantes, aunque en ocasiones no se tengan tan en consideración, es la influencia que tienen esos imaginarios sobre la lectura, bien sean los profesores o bien sea en el estudiante, y la relación que se empieza a crear entre el lector y el texto, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son esas creencias epistemológicas o cuáles son esos imaginarios que como profes tenemos en cuanto a los procesos de lectura? O sea, ¿qué es lectura para mí? ¿Qué considero una estrategia de enseñanza de lectura? ¿Sí? ¿Qué tipo de texto pienso yo que le puedo llevar a mis estudiantes? ¿Qué tipo de texto puedo llevarle yo a mis estudiantes para aprovechar de alguna manera estos procesos de enseñanza de lectura? Y estos imaginarios de alguna manera van a influir directamente en las creencias o digamos como en esa construcción de imaginarios colectivos de qué es lo que piensan los estudiantes sobre la lectura. Voy a dar un ejemplo. A veces cuando los estudiantes, de pronto algún profesor no está en clase y está el grupo un poco desordenado, generalmente lo que se dice, bueno, ¿están muy desordenados? Me hacen el favor, sacan el cuaderno o sacan el libro del plan lector,
vamos a leer tal cuento. Entonces, la forma como empezamos nosotros a asociar también la lectura, en este caso de los estudiantes, es cómo se está asociando la lectura de pronto con algo punitivo, ¿sí? Entonces, en este caso, ese leer por castigo, y que yo sé que los profesores de pronto no lo hacen de mala fe, sino lo hacen con el fin de darles una actividad para que los estudiantes aprovechen ese tiempo. Los estudiantes terminan viéndolo como un castigo, ¿sí? Entonces, ese tipo de creencias epistemológicas, de alguna manera u otra, están llevando a que el lector tome algún tipo de posición con respecto al texto. Hay unas, Isabel Solé nos habla de las estrategias para la comprensión de lectura y las denomina como unas acciones que han sido deliberadas, es decir, pensadas y planeadas con el fin de facilitar e incrementar la comprensión que podamos nosotros llegar a tener sobre ese texto. Pero ojo, ¿cuál es la creencia? El hecho de que yo como profesor enseñe o ponga en práctica estos procesos de comprensión de lectura no es suficiente para que los estudiantes se apropien de ellos, ¿sí? Entonces, el creer que solamente con enseñar estos procesos de comprensión de lectura, alguien me lo dijo en el chat, únicamente en la clase de lengua castellana, pensar eso es trabajar por repúblicas independientes, ¿sí? Porque lo que se necesita aquí es estar estableciendo unas estrategias recurrentes en las aulas de clase y ojalá pensadas y planeadas por el colectivo docente para que los procesos de comprensión de lectura, para que estas estrategias se internalicen de manera tan natural al estudiante que él las ponga en práctica aún sin necesidad del profesor. ¿Mm? Ahora, también nosotros debemos tener en cuenta que al estudiante hay que enseñarle o irlo guiando en estos procesos, pero también debemos partir por enseñarle ciertos elementos que los textos tienen, como por ejemplo la estructura del texto, cuál es la finalidad que van a desarrollar con este texto, cuáles son los componentes, etcétera, ¿sí? O sea, nosotros debemos llevar al estudiante, si me lo permiten decir, y especialmente en los primeros niveles, de la mano para que ellos vayan internalizando estos procesos de comprensión de lectura. Bueno, hay una pregunta que generalmente le hacen a Isabel Solé y es, bueno, ¿la lectura es una técnica o es una estrategia? Isabel Solé contesta que la lectura es un procedimiento. Ella da el consejo de ver la lectura como un procedimiento y que se puede utilizar de diferentes formas, ¿sí? Puede ser que se haga una lectura rutinaria en la que ya saben los estudiantes que siempre de pronto al inicio de cada clase se va a leer un párrafo, pero la cuestión es que se convierte en algo como tan mecánico y tan repetitivo que ya pierde sentido, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero llevar esa lectura de manera estratégica, pues va a ser necesario que yo implemente un cierto orden y realice ciertos ejercicios para afianzar aquellos pasos. ¿Mm? Isabel Solé nos dice que tampoco debemos desarrollar, pues perdón, desarrollar no, desdeñar esa concepción que se tiene de la lectura como una simple descodificación. Digo descodificación para utilizar el término que utiliza Isabel Solé, aunque estuve revisando la RAE, que acepta los dos términos, decodificación y descodificación. Como estamos hablando de la postura de Isabel Solé, ella lo denomina descodificación. Entonces, ella dice que esa automatización que han desarrollado los estudiantes para interpretar los signos lingüísticos, debemos tomar ventaja de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento
en que un estudiante ya tiene internalizado ese proceso para hacer la descodificación de los signos lingüísticos y para interpretarlos, me da la oportunidad y la posibilidad para que el estudiante empiece a desarrollar otros procesos. Lo son comprender, elaborar, relacionar e integrar. Pero que estos procesos no se van a dar únicamente por el hecho de leer. O sea, no solamente con el hecho de decirle al estudiante, tenemos plan lector, ¿sí? No todo el hecho, no solamente por el hecho de escoger un muy buen texto, ¿sí? Implica que el estudiante desarrolle procesos de lectura, ¿sí? Entonces es también la combinación que se hace de estos recursos y de estos procesos con las tareas, entre comillas, o con las asignaciones o las finalidades que se le den a los estudiantes para desarrollar procesos de lectura. Isabel Solé menciona los niveles de lectura, hace referencia a los niveles de lectura de tres maneras y que aunque están mencionados de alguna manera diferente, están muy en concordancia de lo que propone el Ministerio de Educación Nacional. Ella menciona los niveles de lectura como descodificación, es decir, cuando uno le dice a un niño, por favor, usted me puede leer este párrafo y el niño le hace la descodificación de los signos lingüísticos y le lee, pero usted le pregunta y el niño no, ¿sí? El niño no recuerda qué fue lo que acabó de leer, pero leyó. Un segundo nivel de lectura, ella lo denomina como una lectura comprensiva, ¿sí? En esa lectura comprensiva, de alguna manera, se pueden llegar a hacer otros procesos como de inferencia, es decir, en este nivel de lectura vamos a llegar de alguna manera a transformar el conocimiento previo que tenemos. Con el primer nivel, de pronto estamos haciendo la interpretación y el reconocimiento de este nivel que se llama descodificación, que lo menciona descodificación. En el segundo nivel ya se empiezan a activar y a desarrollar otros niveles de pensamiento y empiezan a formarse unas redes conceptuales que de alguna manera empiezan a incidir en el nivel de desarrollo de pensamiento. El tercer nivel lo denomina como una integración de lectura desde diferentes textos, es decir, poner al estudiante en un reto de tal manera que él pueda asumir que el autor está expresando algún punto de vista, pero que no es el punto de vista, sino que con respecto a esa temática hay otros autores que también han abordado lo mismo y están haciendo otras propuestas. Estos niveles de lectura es lo que en el Ministerio de Educación Nacional nos están planteando como la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica intertextual, ¿sí? De pronto estamos más familiarizados con esos términos y sí, efectivamente, ustedes saben que los autores también generalmente pues él hace otras propuestas de denominación, ¿sí? Por ejemplo, en la diapositiva anterior, no me voy a detener mucho aquí, pero hay unas propuestas, una es de Free and Look, que habla de la descodificación, la comprensión, el uso de los textos y la lectura crítica. En el caso de Van Dyke y Kinch, hablan de una memoria superficial, de un texto base y de un modelo de situación. Cuando hablamos mañana, tendremos la oportunidad de tocar de hablar de otro autor, que es Daniel Cassani, que estoy segura que ustedes también lo han escuchado, y él tiene una denominación muy particular y también muy llamativa, pero que en últimas hace referencia a estos tres niveles, a la literal, al inferencial y al crítico intertextual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en las lecturas a nivel literal? ¿Sí? Cuando que generalmente han sido los resultados
como más lamentables, tanto en las pruebas estandarizadas, así como los nacionales, también las internacionales. ¿Y qué es lo que denota este nivel de lectura literal? Se dice que en este nivel de lectura el estudiante sí está en la capacidad de hacer esa decodificación básica de la información, es decir, de hacer la interpretación de los signos lingüísticos, es capaz de recuperar una información muy básica, pero es también el momento en el que usted le formula a los estudiantes una pregunta y el estudiante generalmente va y le dice, especialmente en los niveles de primaria, profe, o sea que en esta pregunta copio desde aquí hasta este punto, ¿sí? Porque ellos saben que ahí está la respuesta, ¿sí? Reconocen la respuesta, son capaces de recuperar la información, pero necesitamos hacer algo más para que el estudiante evolucione hacia los otros niveles. Entonces, si nosotros tenemos que mencionar digamos, características propias de estas lecturas a nivel literal, podríamos decir que la principal habilidad que se desarrolla en este nivel de lectura es el reconocimiento. Entonces, el estudiante se encuentra en capacidad de reconocer y recordar elementos que están muy explícitos, es decir, cómo era el nombre del personaje, ¿sí? ¿De qué color era el caballo del personaje? En dónde vivía la mamá del personaje. ¿Sí? El estudiante logra identificar, localizar la información en segmentos específicos del texto. Cuando emite respuestas, es muy probable que el estudiante emplee las mismas expresiones que están en el texto, ¿sí? O sea, es lo que llamamos, sí señor, una lectura a nivel literal, ¿sí? Como les decía, si tenemos que mencionar la principal habilidad que se utiliza en la comprensión de lectura a nivel literal es el reconocimiento, ¿sí? Los elementos muy puntuales del texto. El desarrollo de los niveles de lectura, ¿sí? Debe hacerse de manera progresiva. ¿Sí? Entonces, la idea es aprovechar que nuestros estudiantes ya tienen ganado ese terreno de la descodificación o decodificación, ¿sí? Para empezar a estimular otros procesos que ya van a estar, por ejemplo, en el nivel de lectura inferencial, que sería el segundo nivel. Entonces, en este nivel de lectura inferencial ya requiere un poco más de esfuerzo cognitivo del estudiante. ¿Sí? Entonces, en este nivel de lectura se exige que el estudiante ya empiece a formularse hipótesis, que empiece a hacer inferencias, que empiece a pensar en cuáles serán las intenciones de los autores en los textos, aunque no lo esté diciendo explícitamente. Entonces, miraremos que si en algún texto uno de los personajes tiene planeado llevar a cabo un asesinato, pues de pronto no va a decir voy a matar a alguien. Pero en toda la redacción, el estudiante puede inferir que él o que ese personaje está planeando llevar a cabo un asesinato. Entonces, a nivel de lectura, el estudiante hace usos de los elementos que están construyendo ese texto y se atreve a hacer interpretaciones a partir de los elementos que encuentra allí. Y aquí empieza también de alguna manera a conectarlos con los presaberes que tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el estudiante está leyendo un cuento de Edgar Allan Poe y ha leído algún otro cuento, entonces de alguna manera ya sabe cómo es el desarrollo de la narrativa de él y se atreve a hacer inferencias sobre qué es lo que va a pasar después. Entonces, así como decíamos que en el nivel literal, la habilidad, digamos, que era preponderante ahí era la del reconocimiento, podríamos decir que en la comprensión inferencial o en el nivel inferencial, nosotros vamos a tener dos actividades principales. Primero, que es la inferencia, la creación de las hipótesis, de la deducción,
pero también la habilidad del análisis de la información. Entonces, ¿qué acciones pueden desarrollar nuestros estudiantes lectores? ¿Sí? Entonces, usted le puede hacer una pregunta para que el estudiante conteste con un ejemplo específico, ¿sí? De un concepto que pudo haber entendido a partir de la lectura, ¿sí? Este nivel es supremamente pertinente para empezar a nuestros estudiantes a deducir el significado de las palabras a partir del contexto. Se le puede pedir al estudiante que agrupe elementos teniendo en cuenta sus características. Le puedo pedir al estudiante que resuma las ideas principales. Le puedo decir que con sus palabras proponga la conclusión para ese texto, ¿sí? Durante este proceso inferencial, también se le proponen a los estudiantes otro tipo de estrategias, otro tipo de ejercicios. Entonces, podemos decirle al estudiante, recuerden, en el primer nivel se le pide reconocer, identificar elementos que están explícitos en el texto. En el nivel inferencial se le pide al estudiante que haga una diferenciación, ¿sí? Que organice elementos en orden jerárquico, puede ser, que reconstruya ciertas actividades de manera cronológica según ocurrieron en el texto. Entonces, claro, con esto lo que el estudiante lo que debe empezar a hacer es a construir conexiones entre la información que fue presentada en el texto, ¿sí? Luego sigue el nivel de lectura crítica intertextual, que es el nivel que deseamos todos los profesores que los estudiantes llegaran, ¿sí? Y que es un nivel de lectura que ayudaría a que nuestros estudiantes desarrollaran no solamente ese nivel para mostrarlo, digamos, ante las pruebas estandarizadas de las pruebas saber, las PISA, etcétera, sino que también para que formaran pensamiento crítico y que de alguna manera estuvieran aportando a otras situaciones en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se quiere en este nivel? Es un nivel que exige que el estudiante, por medio de los presaberes y de los conocimientos que ha adquirido, tome una posición con respecto al texto. Es decir, ahí no es únicamente lo que el autor exprese, sino también lo que yo con respecto a lo que el autor expresa, ¿sí? Y acá el estudiante sigue desarrollando esos procesos de argumentación apoyándose en teorías, conceptos, postulados que él ha leído previamente y que vienen de otros autores. En la comprensión crítica, este nivel de lectura crítica, ya el estudiante no solamente acepta lo que me está diciendo el autor, sino por lo contrario, empieza a ponerlo en duda, a evaluarlo, ¿sí? Entonces, recordemos, en el nivel literal, el estudiante se vuelve experto en reconocer. En el nivel inferencial, el estudiante infiere, deduce, ilustra, clasifica, resume, concluye, es decir, analiza la información. Y en el nivel crítico, ya lo que se hace es evaluar la información, valorarla, es decir, implica que el estudiante ya esté en capacidad de juzgar y reflexionar sobre el contenido o la forma de ese texto, ¿sí? Entonces, el estudiante de pronto ya va a poder decir, no, es que supuestamente este es un texto argumentativo, pero resulta que entre comillas, los argumentos que me está utilizando el autor no son argumentos, son falacias, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a dar sus argumentos, porque tal autor menciona o se refiere específicamente en esta temática. Entonces, claro, el estudiante ahí lo que ella hace es poner en juego todos los presaberes que tiene y de alguna manera u otra
así como se llama lectura crítica intertextual, también es interdisciplinar. ¿Mm? Porque es muy enriquecedor ver cómo a partir de la literatura los estudiantes pueden aprender elementos de lo que estaba ocurriendo en el contexto sociocultural o socioeconómico en el momento en que fue escrito ese libro. ¿Sí? Bueno, repito, esta parte de los niveles de lectura, Isabel Solé lo denomina de pronto de una manera diferente, pero está muy en concordancia con lo que nosotros trabajamos acá desde el Ministerio de Educación Nacional. Isabel Solé habla de formar lectura estratégica o lectores estratégicos para desarrollar pensamiento estratégico. Y ella menciona que tanto para el desarrollo como para la lectura estratégica hay tres elementos importantes, que son la dirección, la planificación y la supervisión. Entonces, vamos a ver cómo desarrolla la autora estos tres elementos. Como bien uno de los asistentes lo mencionó, ella habla de un antes, de un durante y de un después. Entonces, como estamos hablando de hacer una lectura estratégica, estamos hablando de unos componentes específicos y de unas sugerencias o unas pautas que ella nos sugiere a nosotros o nos indica a nosotros desarrollar con el fin de que esas estrategias de enseñanza el estudiante las adopte como proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, hay elementos que ella nos está mencionando sobre qué es lo que se debe hacer antes, durante y después. Entonces, hay elementos que ella menciona antes de empezar la lectura. Indicarle al estudiante qué es lo que se va a leer, por qué se va a leer. De alguna manera, decirle al estudiante o pedirle que haga una contextualización del texto. Esa contextualización que puede incluir dónde fue escrito, en qué momento de la historia fue escrito, qué elementos estaban ocurriendo en ese momento, quién fue el autor, cuáles fueron las características de vida o socioeconómicas del autor que lo llevaron a escribir de esta manera, ¿sí? De esta manera también estamos nosotros ayudando a que el estudiante probablemente, si ya tiene un conocimiento previo con respecto a ese texto o a esa situación o a ese contexto sociocultural, pues active ese presaber y lo integre a este nuevo conocimiento que se le está presentando. Esto, según Ausubel, es uno de los elementos principales para un aprendizaje significativo. ¿Mm? También al estudiante se le debe especificar, digamos, según la finalidad del texto, cuál es el proceso de lectura que debe llevar. Vamos a hacer una lectura rápida en lo que simplemente yo quiero identificar los elementos principales de, ¿sí? Vamos a buscar información específica, ¿sí? Pero también como profesores debemos mirar cuál es la capacidad de lectura que tienen los estudiantes y qué recursos tienen para leer, ¿sí? Entonces, ahí también debo hacer una selección apropiada del texto. Más adelante les menciono un poco a qué se refiere o qué criterios se sugerirían tener en cuenta para para la elección del texto. Bueno, luego ya durante este proceso, previa planeación sobre la finalidad y el sentido que tiene darle a los estudiantes esa lectura, es también conocer qué sabe el estudiante sobre esa lectura. Es que durante el tiempo que el estudiante esté desarrollando la lectura, es hacerle caer en la cuenta que se pregunte, bueno, este texto, ¿para quién está escrito? ¿Para quién es importante? ¿Qué es lo más importante que hay en el texto? ¿Qué puedo encontrar en el texto? Y hay algo que también podemos nosotros combinar y es con los estilos de aprendizaje de los estudiantes.
Entonces, ¿por qué no? Motivar a nuestros estudiantes, que si tenemos estudiantes cuyo estilo de aprendizaje son visuales, se animen a subrayar, a anotar, a resaltar, a escribir, a hacer gráficos sobre los elementos más importantes para ellos en el texto. Ah, pero si tengo estudiantes que de pronto tienen un estilo de aprendizaje auditivo, pues hay cantidad de recursos en donde los mismos autores están haciendo la lectura de estos textos. O podemos hacer lecturas en voz alta, pero dirigidas. ¿Mm? Los kinestésicos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una representación de alguna escena de la lectura. Entonces, en esta parte donde se está hablando que durante la lectura del texto se pueden desarrollar actividades, yo sugiero tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y variar los estímulos, ¿sí? Motivar a los estudiantes a que ellos hagan relaciones que encuentran en el texto, ¿sí? Entonces, relaciones con el contexto histórico, relaciones con las creencias que se tenían en ese entonces, relaciones con lecturas que de pronto han hecho los estudiantes del mismo autor, ¿sí? Pero en pocas palabras, se está insistiendo que los estudiantes desarrollen unos procesos de metacognición, es decir, que de alguna manera el estudiante no solamente esté aprendiendo a, no esté leyendo, sino esté aprendiendo a cómo se lee, ¿sí? Que él esté desarrollando un hábito que le permita a él después leer sin el profesor, ¿sí? O sin la obligatoriedad de cumplir con la nota del plan lector. Luego, ¿qué sugiere Isabel Solé para el después? Sugiere retomar lo que inicialmente se había planteado como la finalidad y por qué no contrastarlo si la finalidad con la que se escogió ese texto cumple o no cumple, fue satisfactorio o no, ¿sí? Fíjense que en el momento en que yo empiezo a contrastar cuál fue la finalidad y cuál es mi opinión con respecto a la lectura, de alguna manera está haciendo un proceso de valoración y de evaluación, ¿sí? Se sugiere también insistirle a los estudiantes en recapitular o recordar lo que se ha leído a través de diferentes estrategias. Volvemos. Puedo decir a un estudiante visual que me realizo un organizador gráfico de la información en donde esté representando los elementos principales de los personajes. Le puedo decir al estudiante kinestésico o al grupo de los estudiantes que representen cierta obra. Le puedo decir que me cambie el final del texto, ¿sí? Ahora, estos tres pasos que Isabel Solé menciona están muy relacionados también con una pregunta que ella se hace. Bueno, si yo quiero que mis estudiantes desarrollen estos procesos de lectura, también quiero saber qué es lo que nosotros los maestros, primero, qué tipo de texto les estamos llevando a los estudiantes y segundo, qué tipo de asignaciones les estamos proponiendo nosotros a los estudiantes en las clases. Ella lo denomina como tareas simples y tareas complejas. Tareas simples es donde nos está diciendo, ¿será que de pronto les estamos llevando al estudiante un solo libro de texto? ¿Será que les estamos pidiendo a los estudiantes que repita qué es lo que dice el autor del texto? ¿Será que le estamos formulando tareas a los estudiantes en el que no hagan un esfuerzo por recapitular aquello que ellos leyeron y que lo plasmen, bien sea por un organizador gráfico o bien por la lectura, por la escritura de un párrafo o por una síntesis que haga con sus propias palabras? ¿O será que de pronto también le digo al estudiante, ya listo, bueno, ya leyeron, listo, ya, chao, pero no lo llevo a ir más allá, ¿sí? Entonces, cuando los profesores de pronto hacemos nosotros
digamos, no nos esforzamos por planear bien las tareas que les vamos nosotros a plantear a nuestros estudiantes, pues resulta que el estudiante no va a tener que hacer gran esfuerzo cognitivo, ¿sí? Entonces, está bien y yo entiendo, digamos, que para efectos de la calificación es muy difícil empezar nosotros a calificar preguntas abiertas, etcétera. Pero también es cierto que si yo puedo elaborar preguntas de selección múltiple, pero variando el nivel. Entonces, yo puedo colocar 2 preguntas de nivel literal, 3 de nivel inferencial, 4 de nivel crítico intertextual y, ¿por qué no, decirle que en 3 renglones me explique tal cosa? ¿Sí? Entonces, es también el diseño que yo como profesor le planteo al estudiante y que no lo dejemos en esa zona de confort en donde el estudiante lo único que está haciendo es el menor esfuerzo cognitivo. Cuando ya Isabel Soler habla o plantea de dar unas tareas complejas, es porque quiere que los estudiantes empiecen a considerar que la lectura está al servicio de un proyecto, es decir, empieza a integrarlo con las estrategias didácticas. Para realizar un proyecto para tal asignatura, es muy probable que el estudiante tenga que leer sobre ciencias, pero también tenga que leer algo de sociales, pero también tenga que leer algún texto instructivo o un manual sobre cómo montar un blog, ¿sí? Entonces, cuando yo dejo que la lectura sea, digamos que el proyecto sea el pretexto para fomentar la lectura de diferentes tipos de textos en el que los estudiantes tengan que integrar información, tengan que buscar, seleccionar la información, sintetizarla y de alguna manera ponerla en práctica, pues obviamente los estudiantes van a desarrollar estrategias diferentes. Quieran o no, tienen que salirse de esa zona de confort. Entonces, claro, se salen de la zona de confort, en lo que tienen es una guía diseñada con preguntas de nivel literal, en donde lo único que tienen que hacer es hacer el redondetico para escoger la respuesta de selección múltiple y listo. Pero si se llevan a tareas un poco más complejas que impliquen que el estudiante vaya a otro texto, indague, seleccione la información, haga otros procesos de síntesis y la integre con otras disciplinas, vamos a tener un propósito más avanzado de la lectura. Un gran aporte, y esta diapositiva que les presento acá, es de un texto que se llama Aportes para la enseñanza de la lectura, que fue publicado en el 2016 con apoyo de la UNESCO, en la que se menciona, y yo creo, y en esto están muy de acuerdo con varios autores, y es el lograr un lector autorregulado. ¿Qué es un lector autorregulado? Es el que toma conciencia de cuáles son las variables que de pronto pueden llegar a intervenir en su aprendizaje, pero también es capaz de seleccionar, de escoger y de plantear sus propias estrategias de lectura. Lo anterior está muy relacionado con lo que nosotros llamamos proceso de metacognición, que fue un concepto que se introdujo en 1979, en donde John Flavel nos habla de la necesidad no solamente de aprender, sino de aprender a aprender, ¿sí? Esta metacognición ha sido llevado a varios planos. A nivel de la enseñanza, porque bien importante es que nosotros también hagamos esos procesos de autorreflexión y autocrítica en cuanto a los procesos de enseñanza, pero es también importante que nuestros estudiantes aprendan a hacer esos procesos de reflexión en cuanto a sus procesos de aprendizaje. Es decir, ¿de qué manera aprendo mejor? ¿Qué dificultades tengo en el aprendizaje? ¿Sí?
¿Tengo que escribir para retener mejor la información o solamente con escuchar? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estos procesos de metacognición aplicadas a la lectura, de alguna manera me van a llevar a que el estudiante se apropie de estos procesos porque el profesor de sociales, el profesor de español, la profesora de matemáticas, de alguna manera está llevando los mismos procesos, ¿sí? De pronto con algunos cambios o algunos ajustes, pero sí está llevando esos procesos y me está diciendo, bueno, después de que usted lea este párrafo, por favor, indíqueme cuáles son las frases principales o represénteme un dibujo, quiénes son los personajes de este cuento. Eh, eh, Usted, muchachito, usted me va a hacer el favor de darme la contextualización de la historia de qué estaba ocurriendo en ese momento, por qué les tocaba esconderse, por qué las mujeres no podían, digamos, participar en ciertos escenarios, etcétera. O sea, las preguntas que ustedes consideren que pueden ser aplicadas al texto, ¿sí? Entonces, lo que se busca es que dentro de la metacognición, que fue el concepto que fue introducido por John Flavel, también tengamos nosotros en cuenta procesos de metalectura que están vinculados a la metacomprensión. Es decir, yo no ser consciente que leer no es solamente la descodificación de signos lingüísticos, ¿sí? Sino que es importante saber leer, ¿sí? Y que es importante que yo caiga en la cuenta de cuáles son los errores que de pronto yo estoy cometiendo en la lectura. Resulta que de pronto me doy cuenta que yo estoy cambiando las palabras sin saberlo y por eso mi lectura no hace sentido, ¿sí? O me estoy dando cuenta que mi nivel de atención es mínimo, ¿sí? Que empiezo a leer y a mitad de párrafo ya ni me acuerdo en cuál línea voy, ¿sí? O que si alguien me pregunta después de qué estaba leyendo, no tenga una posibilidad de expresar con mis propias palabras cuál era, digamos, el referente concreto de este autor, ¿sí? Entonces, esto que se propone, y me parece muy bien, o sea, me parece muy apropiado este término de lector autorregulado porque va muy en consonancia con los procesos de metacognición, metalectura, metacomprensión, ¿sí? Y es muy importante que nuestros estudiantes caigan en la cuenta de esos errores que tienen en el momento de realizar esos procesos de lectura y no que de pronto caigan en la metaignorancia. Es decir, no saber que no sabe. ¿Mm? Es que la ignorancia no es el problema. La ignorancia es reconocer que tengo un bache de conocimiento con respecto a cierto tema. Sí le veo problema a la metaignorancia, que es no saber que no sé. Wow. Hablábamos también que un buen lector o un lector autorregulado controla su proceso de lectura, sabe elegir las estrategias adecuadas al texto y a la situación en que se vaya dando esa lectura. Es decir, también preparar al lector para que de acuerdo a esa funcionalidad o a ese objetivo de lectura que se está persiguiendo, pueda leer de manera diferente. ¿Sí? Habrá textos que el lector necesariamente tiene que volver a releer y ustedes, digamos, lo van a experimentar cuando estén realizando sus proyectos de investigación, ¿sí? Pero también habrá lectores o habrá momentos en los que ustedes se dan cuenta que leyendo, por ejemplo, cuando están haciendo la búsqueda del estado del arte, hay estados, hay, digamos, abstracts, hay resúmenes de proyectos de investigación que están también construidos y son tan claros que usted con leer el resumen o el abstract ya tiene usted los elementos principales para saber si ese proyecto le va a aportar o no al suyo, ¿sí? También se menciona que la autorregulación trae beneficios porque recuerden que más allá de la motivación
para la lectura es la motivación de lo que yo puedo lograr con esos procesos de lectura, ¿sí? Y es el aprendizaje y es la modificación del conocimiento que yo tengo, ¿sí? Entonces, esto de estar nosotros hablando de motivar a nuestros estudiantes para la lectura es también hacerles ver que la lectura es un proceso que va a ser transversal durante la vida. Y déjenme decirles que aquí estamos hablando de procesos de lectura de textos verbales. No abordamos textos verbales porque créanme que es un mundo completamente interesante y que cuando estamos hablando en los estándares básicos de lengua castellana hay uno de los factores que se llama prácticas de comprensión de otros sistemas simbólicos. Y esto está relacionado con la semiótica. Y nos damos cuenta cómo a nosotros nos cuesta tanto trabajo hacer lectura de textos no verbales. Pero eso ya sería otro tema. Pero esta parte está enfocada a la lectura de textos verbales o, de alguna manera, lectura de textos discontinuos, puede ser. ¿Sí? Bueno, hay dos sugerencias, ya digamos como para ir finalizando esta primera charla. Hay dos digamos, sugerencias específicas, pues las sugerencias van en dos líneas. Primero es cómo puedo llegar a seleccionar textos y la segunda es cómo puedo organizar la lección o la planeación didáctica para comprender estos textos, ¿sí? Entonces, una sugerencia que hay en este libro de aportes para la enseñanza de la lectura es tener en cuenta la legibilidad de los textos como uno de los criterios para seleccionarlos. ¿Qué se entiende por legibilidad de los textos? Son las características que de alguna manera pueden ayudar o dificultar la comunicación con los lectores, teniendo en cuenta las competencias y las condiciones en las que se van a realizar las lecturas. Entonces, en este texto, a nosotros nos están diciendo, en este libro de aportes para la enseñanza de la lectura, nos hablan de 6 factores de legibilidad: la física o material, la psicológica, la lingüística, la conceptual, la estructural o la pragmática. ¿Para qué les puede servir esto, mis queridos profes? Ustedes saben que al inicio de los años escolares, generalmente cuando se está pensando en un plan o cuando se está pensando en la selección de un texto, es importante tener como unos criterios preestablecidos para hacer esa selección. Entonces, incluir estos criterios de legibilidad me parece una propuesta interesante que les voy a poner a su consideración. Y vamos a ver en qué consiste cada uno de estos elementos de legibilidad. El primer elemento es la legibilidad física o material, que es la posibilidad de ese lector para dominar el texto en relación con su sensorialidad, es decir, cómo es la forma del texto, ¿sí? Cómo es la distribución y digamos, la forma de impresión, el tipo de letra que se está utilizando, la longitud, el espacio que hay entre líneas, etcétera. Por ejemplo, si yo le llego a entregar niños que están iniciando un proceso de adquisición de lectura, un libro con letras pequeñitas, sin corte, espaciado entre una idea y en otra, que no tenga imágenes, ¿sí? Lo más seguro es que el niño, primero, pierda interés en esa lectura y segundo, pues va a tener más dificultad para lograr esa comprensión, ¿sí? Entonces, sí es importante atender los elementos de edición y de diseño del texto. Y sobre todo es muy importante cuando estamos realizando la aproximación a la lectura desde lo más chiquis, ¿no? Y para nosotros mismos es muy incómodo que nos vayan a dar un texto, por ejemplo, fotocopia, pero que la fotocopia sea ilegible, que esté borrosa, que estén los pedazos cortados, que esté la reducción de la reducción de la reducción, ¿sí? El siguiente criterio es la legibilidad psicológica.
Es decir, ¿cuáles son las sensaciones que provocan esos textos para el lector? Y de alguna manera también debemos revisar si estas intenciones son apropiados para, digamos, para su evolución cognitiva y psicológica o también para el contexto, ¿no? Entonces, acá antes de seleccionar el texto debe revisarse si el contenido es apropiado, por ejemplo, para la edad del lector, para los intereses del lector, ¿sí? Para las cercanías que tengan los lectores con la temática que se está desarrollando el texto, ¿sí? También podemos nosotros mirar ese texto, puedo apoyarlo en qué otros recursos. Resulta que hay textos que también tienen una película, ¿sí? Y no es veamos la película y luego, no, o sea, la idea es primero miremos el texto y luego vamos a la película, encontremos diferencias, encontremos propuestas, etcétera, ¿sí? La idea es motivar al estudiante de alguna manera a activar, eh, revisar o anticipar qué tipo de sensaciones podrían producir ese texto en la imaginación o en los sentimientos de los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, digamos, si uno va a trabajar un texto relacionado con vampiros, lo más seguro es que este tipo de textos sean como más apropiados para niños de 10, 12 años que para los chiquis de 5 años que de pronto se pueden sentir muy atemorizados, ¿cierto? Luego viene la legibilidad lingüística, es decir, ¿cómo está escrito ese texto? ¿Cuáles son las características morfosintácticas? ¿Qué tipo de vocabulario están utilizando? ¿Sí? Ese vocabulario, los estudiantes están familiarizados con este vocabulario, es fácil o difícil de leer. Entonces, la idea es que el vocabulario, digamos, presente nuevos retos, claro, para aumentar, digamos, el banco de vocabulario que yo tengo, pero también que miremos qué tan apropiados son esas expresiones o no. Yo les voy a dar una apreciación pero muy personal. Y les doy esa apreciación muy personal como mamá. En las lecturas de primaria no puede faltar Platero y yo. Pero resulta que cuando la versión que se escoge de Platero y yo, digamos, no ha sido revisado en cuanto a la legibilidad lingüística, se encuentran con una gran cantidad de terminología, primero que todo, que no es conocida por nosotros en Colombia y segundo, que ya es arcaica, ¿sí? Entonces, se pierde más la motivación para el estudiante, para el niño de 7, 8 años que está leyendo esa aventura de Platero y yo, ¿sí? A estar revisando en el diccionario qué significa cada palabra, ¿sí? Y no es que revisar en el diccionario esté mal. Lo que pasa es que quita el tiempo y desmotiva. Entonces, a eso me refiero, repito, y es mi percepción como mamá, ¿sí? Pero sí desmotiva muchísimo el interés y la motivación del niño en ese texto, ¿sí? Luego hay un cuarto criterio que está relacionado con la legibilidad conceptual. Es decir, qué tanto la temática de ese texto está relacionado con sus conocimientos previos. Es decir, revisar si el texto puede ser comprendido o no por el lector. Y sobre todo, si cumple alguna función dentro de ese contexto, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar cuál es la edad cronológica y cuál es la edad mental del lector, ¿sí? Y revisar si de pronto los contenidos que están allí son contenidos demasiado abstractos que los niños que apenas se están acercando a la lectura van a poder comprender. O si yo digo, sí, sí lo van a poder comprender, listo, profe, entonces ideese usted las estrategias para explicarle al estudiante, para explicarle a ese niño que es algo abstracto, ¿sí? Que es algo que él no puede ver ni tocar, pero explíqueselo. Muy bien.
Pero entonces, en ese sentido, a eso es que se refiere la legibilidad conceptual, ¿sí? También es mirar si los contenidos, cómo se están presentando los contenidos de manera desordenada y incompleta. Entonces, también mirar, por ejemplo, si se va a trabajar un artículo para tercer grado de primaria, ¿sí? Y es un artículo, por ejemplo, que ha sido extraído de un periódico, digamos, encaminado a la economía. ¿Será que es importante y atractivo? ¿Qué tal si en vez de presentarle un artículo de una revista especialidad en términos de economía, se le presenta de pronto un texto que esté hablando sobre las actividades económicas que se desarrollan en su contexto, que esté hablando, por ejemplo, sobre el turismo, que esté hablando sobre la pesca, ¿sí? Entonces es también pensar, insisto, en la conexión y en el sentido que viene a ser ese texto para el estudiante. Luego hablamos de una legibilidad estructural, es decir, lo que se busca es que las características del texto, que los propósitos comunicativos, que los elementos estructurales, etcétera, vayan de alguna manera incrementándose a través del texto. Es decir, aquí ya está también relacionado con la tipología textual, ¿sí? Entonces, ¿con quién será como mejor trabajar un ensayo? ¿Con unos estudiantes de sexto, séptimo o con un estudiante chiquis de primero primaria? ¿Cierto? Entonces, es escoger la tipología textual de acuerdo a las necesidades, intereses y los desarrollos y las edades tanto cronológicas como mentales de los estudiantes. Por último, se propone una legibilidad pragmática, es decir, la relación que el lector puede establecer una relación entre el texto y el contexto. Esto me va a favorecer muchísimo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta legibilidad pragmática no quiere decir que no le podamos nosotros, digamos, presentar a los estudiantes lecturas que estén abordando descripciones de lugares que ellos no conocen. Claro que sí, pero se sugiere que inicialmente partamos de lo conocido, ¿sí? Que si vamos a hablar de algún animal en el texto, sean animales que sean reconocidos para ellos, ¿sí? Entonces, también cuando yo estoy hablando de estos 6 criterios para seleccionar textos, insisto, es una sugerencia que se da, como les decía inicialmente, en el texto Aportes para la enseñanza de la lectura y que es muy pertinente cuando a principio de año hacemos la planeación del área. ¿Mm? Y cuando planeamos nosotros nuestro plan lector. ¿Mm? Bueno, si combinamos estas sugerencias de selección de textos en cuanto a los criterios de legibilidad y aparte de eso, hacemos nuestras planeaciones de las secuencias didácticas para trabajar la lectura en el aula, teniendo en cuenta, por ejemplo, hoy lo que propone Isabel Solé del antes, del durante o después, o mañana lo que me va a proponer Daniel Casani en las 22 técnicas de lectura, ¿sí? Cualquiera que ustedes decidan utilizar. La idea es que esto de alguna manera sí va a potenciar los procesos de lectura de los estudiantes, ¿sí? Entonces, esta parte que les estoy dejando acá son unas preguntas, no son como unas fases que sugiere Isabel Solé y que de alguna manera da unas preguntas orientadoras que le pueden servir al profesor para esos 3 momentos del antes, del durante y del después, ¿sí? Entonces, la primera fase que menciona Isabel Solé
precisamente en el libro cuya imagen les mostré al inicio, está relacionada con comprender los propósitos implícitos y explícitos de la lectura. Esa es otra cosa. O sea, profes, los textos que nosotros les recomendemos a los estudiantes leer, leámoslos también. ¿Mm? Hagamos la tarea con el estudiante. Leámoslo con anterioridad. Entonces, ¿por qué? Porque eso me va a facilitar la selección y la planeación. La primera sugerencia es comprender los propósitos de la lectura. Preguntas, ¿qué tengo que leer? ¿Para qué tengo que leer? Segundo, activar los presaberes, aprovecharlos y de esta manera conectar los conocimientos previos con la nueva información que probablemente le va a presentar ese texto. ¿Qué sé del texto? Qué sé del texto, qué sé del autor, qué sé de la influencia social, etcétera. ¿Mm? Enseñarles a los estudiantes en función de los propósitos que tengo de la lectura, enfocar de pronto su atención en algo que es fundamental y de pronto pasar por alto situaciones que no son como tan necesarias, ¿sí? Entonces, y eso, por ejemplo, en inglés hay una técnica que se llama skimming y la otra es que se llama scanning. Skimming es cuando yo le doy una lectura muy general al texto, por ejemplo, a la tabla de contenido, yo, no, esto no me sirve. Y, y el scanning es ya cuando yo me enfoco en una información específica de la lectura. Entonces, dependiendo de lo que sea, dependiendo del propósito, denle la orientación al estudiante. Entonces, ¿qué es la información esencial que se quiere extraer del texto? ¿Sí? ¿Qué informaciones puedo yo considerar que no son necesarias o que no son pertinentes para el propósito que yo estoy persiguiendo? Hay una cuarta sugerencia que es evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto con el conocimiento previo y con lo que dice el sentido común. Por eso les decía, anteriormente lo importante era lo que decía el autor y el texto y uno casi que no se atrevía a, digamos, a cuestionar estas posturas del autor, ¿sí? Por el contrario, ahora se busca preguntarle a los estudiantes, bueno, ¿usted está de acuerdo o discrepa de lo que dice el autor? Pero argumentelo, ¿sí? Que no, profe, que es que no me gustó la lectura. Perfecto. ¿Por qué? No, profe, es que es muy difícil de entender. ¿Por qué es difícil de entender? Por la terminología, por la estructura del texto, por las expresiones arcaicas o por los neologismos, ¿sí? Es permitir que el estudiante exprese su posición argumentada frente al texto. En quinto lugar, es comprobar, ojo con esto, continuamente la comprensión que está teniendo el estudiante sobre ese texto. ¿Cómo podemos hacerlo? Revisión, recapitulación y autointerrogación. Fíjense que para hacer estos, nosotros muchas veces hacemos los controles de lectura como una manera de asegurar el proceso de lectura de los estudiantes, pero más por el cumplimiento de la tarea que por la finalidad. Aprovechen elementos de gamificación, por ejemplo, aprovechen realizar un Kahoot para hacer comprensión de lectura, ¿sí? Es fenomenal, es fenomenal. Si ustedes pueden realizar Kahoots o si no tienen, digamos, mediados por la tecnología, plantéense realizar o que sean los mismos estudiantes quienes se encarguen de realizar un juego para, por ejemplo, un bingo, por ejemplo, un concéntrese relacionado con preguntas para probar la comprensión de lectura, ¿sí? Pero lo importante es que sí se esté realizando como esa comprobación, ¿sí? Que los estudiantes están realizando la lectura. ¿Por qué? También yo le puedo preguntar al estudiante de manera verbal, bueno, cuénteme con sus palabras qué le ha pasado al personaje después de que se encontró con la novia que no veía desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero cuéntemelo con sus palabras. Bueno, cuénteme, hágame una síntesis.
¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasó en ese viaje? ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno trabaja Álvaro Mutis, a trabajar toda la obra de Álvaro Mutis, tanto la parte poética como la parte narrativa, es espectacular, ¿sí? Porque ve uno la transversalidad de esos tres amigos, ¿sí? Y por todas las que tienen que pasar, entonces, digamos, llevar a los estudiantes a que, a que reconozcan esos elementos en una obra narrativa, pero también en una obra poética y sobre todo la riqueza que da Álvaro Mutis en el momento en que narra todas las aventuras por las que pasan Macrol el Gaviero, Ilona, Abdul Bashur, y cómo en esos sueños febriles de Macrol el Gaviero se refiere a elementos de la realeza que de pronto uno no conocía. ¿Mm? Bueno, por último, Isabel Solé nos invita a elaborar y probar inferencias, a hacer interpretaciones, hipótesis, predicciones, conclusiones. Cámbiale al final a la novela, ¿sí? Resulta que a usted le parece que quedó como inconclusa, bueno, pues plantearlo de otra manera, ¿cierto? Son ejercicios que los estudiantes de alguna manera pueden asumir y pueden combinarse con inicios de producción textual, ¿sí? Invítenlos también a que ellos puedan darle continuidad a uno de los personajes, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, como las 6 sugerencias que da Isabel Solé y que bien pueden ser tenidas en cuenta en el momento en que yo esté, digamos, preparando mi plan lector. Es que perdónenme que se los diga, el plan lector no es simplemente hacer un convenio con una casa editorial cuyos libros no se bajan de 30, 40, 50, lea. No, es dirigirles ese plan de lectura. ¿Y por qué no? Establecer como cuál es el nivel con el que ellos empiezan, ¿sí? Y cómo van desarrollando esos niveles de lectura a medida que progresivamente van leyendo. Olvídense que por ponerles a leer 30 libros al año, el estudiante de pronto sí desarrolla la agilidad y la eficacia para leer, pero qué tan eficiente es esa lectura, ¿sí? Eso es lo que yo tendría que preguntarme. Hay una charla de Isabel Solé en el que retoma varios elementos de los que yo mencioné. Yo les voy ahorita a compartir por el chat la dirección electrónica para que ustedes puedan revisarla cuando tengan el tiempo, cuando encuentren la disponibilidad, ¿sí? Entonces, pues, el libro de Isabel Solé, sí, se llama Estrategias de Lectura, y pues yo no tengo ningún problema, organizo las diapositivas un poco, y yo se las puedo suministrar, yo se las puedo enviar con todo el gusto, claro que sí. Y les envío a ustedes el link. Bueno, entonces, ingeniero Sergio, pues primero que todo me disculpan porque ha dicho que era entre 45 y 60 minutos, pero la verdad pues esto toma un poquito más de tiempo, ¿sí? Entonces, ingeniero Sergio, voy a silenciar mi micrófono para que de pronto los estudiantes intervengan, realicen las preguntas, o si usted quiere hacer una consideración o consideraciones al respecto, pues quedo atenta. Silencio mi micrófono. Bueno, profesora María del Pilar, muchas gracias por el aporte, por este primer aporte. No se les olvida a los asistentes que mañana continúa la profesora reflexionando sobre el otro autor, sobre Casani. Yo estuve haciendo un monitoreo de los comentarios en los chats y encuentro en un muy alto porcentaje aportes muy interesantes en torno a tu presentación, hablando en términos de los tipos de lectura, de los alcances de la misma. Algunos de los estudiantes plasmaban apartados o apartes, perdón, de sus vivencias como docentes, entonces me parece
que las memorias en el chat también son interesantes para revisarlas posteriormente. Vamos a abrir el espacio para 2 preguntas solamente y mañana podremos tener otros escenarios. Yo canalizaré los materiales que la profesora María del Pilar nos comparta, tanto el video, yo lo genero, o yo se los comparto, pero las presentaciones de diapositivas sí. Entonces, vi que la profesora Flor levantó la mano. Profesora Flor, ¿tienes micrófono? La profesora Flor Marina había levantado la mano. Adelante, tienes la palabra. Bueno, creo que no tiene micrófono o bajó la mano. Profesor Fabián Celis, adelante. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, profe Pilar. No sé si me escuchan bien. Buenas noches. Sí, te escuchamos bien, adelante. Buenas noches, Profe, profe. bueno, tú hablabas de, pues, esta es un tema realmente muy, muy importante, ¿no? Me gusta mucho todo este punto de la enseñanza de la lectura porque es un tema y pues muy, muy interesante, abarca muchas cosas. Mi pregunta básicamente pues es la siguiente, o más que una pregunta, quisiera como su punto de vista, profe. Las pruebas saber, pues la prueba saber es, todos conocemos la prueba con la que pues prácticamente nos evalúan a las instituciones públicas y, pues, privadas, hablo en mi caso la pública, pues la calidad de los procesos que llevamos. Eh, la competencia en el área del lenguaje, pues que se evalúa la competencia comunicativa. Yo mirando en el proceso pues, de lectura, se evalúan los componentes pragmático, semántico y sintáctico y pues analizaba lo que usted nos habla hoy, miraba, relacionaba, o sea, es cómo poder llegar a un nivel de lectura en un niño de un tercer grado cuando es evaluado por primera vez con tanta información que hay que le evalúan en una prueba de saber. En cada componente hay un grupo de aprendizajes que le evalúan, donde en cada componente pragmático, semántico y sintáctico está inmerso la parte literal, inferencial, crítica y un montonón de, como de información que él debe cocinar en su cabeza para poderlo sacar a flote. Entonces, no sé, hay muchos autores que hablan y dan sus puntos de vista, han hecho sus investigaciones, pero quisiera de pronto como su apreciación, profe. ¿Cuál puede ser el camino? Desde qué momento? ¿Cuál es el momento más ideal para empezar a trabajar sobre este proceso lector en los niños y que sea como lo más fructífero posible? Muchas gracias. Bueno, profesor, pues primero que todo, hablar de, digamos, de los procesos o de evaluación que se le hacen a los estudiantes en tercero primaria nos deja a nosotros una gran ventaja y es que tenemos mucho tiempo para reforzar aquellos niveles en los que ellos de pronto en eso no den resultados como muy favorables. ¿Qué aconsejaría yo desde mi punto de vista? Primero que todo, que haya un proceso unificado, no en el término, digamos, de homogeneizado, pero sí unificado en cuanto a los procesos de comprensión de lectura que se están llevando con los estudiantes, ¿sí? Y eso desde primero primaria, ¿m? Desde la misma primera infancia. Que la selección de libros sea una selección que tenga unos criterios, digamos, bien definidos. Bien sea o por estos criterios que les presentaba sobre criterios sobre la legibilidad, o también me preguntaban, digamos, qué tipos de libros según las edades. Mañana les voy a presentar eso. Es otra parte que les voy a presentar mañana, digamos, como un componente adicional a lo de Casana. Entonces, primero sería un muy buen proceso de selección de los libros. Segundo,
tener un plan lector establecido y graduado, digamos, gradualmente establecido, es más bien la expresión, desde primero a quinto, en donde yo tenga unas metas de aprendizaje específicas y que yo vaya subiendo en esos alcances. Tercero, que no le dejen la responsabilidad de la lectura únicamente a los profes de lengua castellana. Yo tuve la oportunidad, bueno, cuando en mi vinculación con la UIS, he tenido dos experiencias, una a nivel de supervisiones de prácticas pedagógicas en un colegio, que lo menciono porque me parece de aquellas experiencias que deben compartirse, es un colegio en Santander, un colegio de Florida Blanca, que se llama Instituto Empresarial Gabriela Mistral. No es el que queda en Bucaramanga, sino el que queda en Florida Blanca. Tienen un proceso lector tan bien generado y como también planeado, que cuando están haciendo plan lector, entonces dicen, esta semana el plan lector está a cargo de deportes, la otra semana de matemáticas, la otra semana de física, la otra semana de sociales. Entonces, claro, llevan a los estudiantes a tener que enfrentarse a diversos tipos de textos. Y dentro de estos textos también, de alguna manera indirecta, los están enfrentando a hacer lectura de textos no verbales, por ejemplo, gráficas, por ejemplo, interpretación de mapas, ubicación, ¿sí? Entonces, que sea, digamos, una planeación que integre todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros como profesores empezamos a trabajar como repúblicas independientes, cada uno con su autonomía, porque es que a veces nosotros nos amparamos, y perdónenme que se los diga, pero nosotros nos amparamos en aquello de la libertad de cátedra. Claro, libertad de cátedra hay, pero es que también hay unas pautas que están establecidas, ¿sí? Y hay unos estándares que están establecidos de gradualmente hasta dónde vamos a llevar a nuestros niños hasta tercero, luego hasta quinto, luego de sexto y séptimo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esas serían mis 3 recomendaciones. Primero, hacer una selección apropiada del libro. Segundo, que haya una planeación integrada desde todas las áreas. Tercero, que haya un seguimiento, un acompañamiento y un seguimiento al plan lector, ¿sí? Esa sería, y que el plan lector participen todas las áreas en el plan lector. Esas serían, digamos, como mis principales sugerencias, por decirlo de alguna manera. Sí, seguimiento, acompañamiento y seguimiento al plan lector. Obviamente, dirigido y orientado por el área de lengua castellana, pero con la participación de todos. Profesora Pilar, gracias por la respuesta. Yo les había solicitado 2 preguntas y le había dado la palabra a la profesora Flor, pero me expresó que tenía problemas de conexión. Entonces, hay muchas preguntas, Pilar, ahora en torno a dónde podemos elegir textos, dónde podemos encontrar materiales y demás, pero acabo de escuchar que tú nos indicaste que mañana vamos a hablar del tema. Entonces, reservemos Sí, esas señor. preguntas para mañana. Me quedaría con la pregunta de la profesora Flor e invitaría a cerrar el encuentro. Ella nos pregunta, me gustaría conocer la opinión de la profesora sobre los juegos de palabras, las rimas, las adivinanzas, los trabalenguas para desarrollar la lectura inferencial. Perfecto. No solamente para desarrollar la lectura inferencial, sino también la lectura literal, ¿sí? Y el desarrollo de producción lingüística, ¿sí? Por ejemplo, con la parte de las adivinanzas, es un juego de palabras en el que el estudiante no solamente está poniendo, digamos, en práctica su creatividad, sino también, digamos, la parte de la sonoridad de la rima. Y a partir de esas adivinanzas, yo puedo incluir otras temáticas, ¿sí? ¿Saben cuál es
con todo respeto, ¿cuál ha sido uno de los elementos o una de las debilidades que yo veo que nos falla? Es que nosotros no estamos integrando contenidos. Nosotros seguimos enseñando por contenidos. Fíjense un bache tremendo que hay entre lo que se plantea no solamente digamos, en lo institucional, en lo nacional, o sea, en lo que se plantea en el macrocurrículo, sino a nivel internacional, y es que estamos hablando de procesos de formación por competencias. Hablamos de competencia para la lectura, la competencia para la escritura, la competencia para el pensamiento crítico, etcétera. Decimos que estamos formando por competencias, pero la verdad, nosotros seguimos enseñando por contenidos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos aprovechar un detonante para integrar la formación o la enseñanza de varios contenidos. ¿Y esto cómo se puede lograr? Se puede lograr a partir del diseño de secuencias didácticas, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo rimas, trabalenguas, adivinanzas, no quisiera yo que se enseñara como un elemento aislado y ya no más, sino como un tipo de textos que pertenecen a un género, ¿sí? Pero que estén contenidos en una secuencia didáctica que aproveche yo para articular otros elementos, ¿sí? Entonces, puedo aprovechar ese detonante de las rimas, de las adivinanzas y de los trabalenguas para que alrededor yo enseñe elementos de redacción, de ortografía, de puntuación, de tipología de textos, de géneros literarios, etc. No me voy a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque es que yo estoy integrando los contenidos a través de la secuencia didáctica. No es que la secuencia didáctica va para un lado y los contenidos van por otro, no, por el contrario. Planeen ustedes por medio de secuencias didácticas. De esa forma aseguran que están integrando contenidos, la evaluación va a ser muchísimo más fácil y de alguna manera van ustedes a asegurar, digamos, que están formando en el saber, en el hacer y en el ser. Esa sería mi respuesta, ingeniero. Profesora María del Pilar, muchísimas gracias por la intervención. Hay sin duda más interrogantes, pero muy asociados con el tiempo programado inicialmente. Quisiera invitarles a que nos reunamos mañana nuevamente. Recuerden que no hoy, al final del día no se alcanza a tener, eso toma varias horas, pero mañana ya tendremos el video de la conferencia para ser compartido a través de sus directores de trabajo de grado. No me resta sino agradecerle a todos la asistencia y a Pilar por sus aportes tan interesantes. Ya mañana discutiremos hacia el cierre otros aspectos complementarios. Profe, muchísimas gracias. Nos vemos mañana y a todos los esperamos también. Ingeniero, muchas gracias a usted por la invitación y profesores, muchísimas gracias por toda la atención y por haber estado ahí tan dispuestos y receptivos a esta socialización de experiencias y de conocimiento. Entonces nos veremos mañana. Profe Pilar, Bueno, mañana para no molestarte y desgastarte tanto, nos podemos conectar entonces más cerca de las 8, que yo vi que hoy estuviste muy juiciosa desde antes. Ya, mañana yo creo que faltando 10 minutos para las 8 nos podemos conectar, ya tiene la dinámica completa. Sí, tranquilo, Sergio, que esa es una costumbre que yo tengo tanto en lo virtual como en lo presencial. Si Vale, yo tengo clase a las 9, llego media hora antes, así el salón me quede bueno, al lado. perfecto. Entonces, no, entonces omite la sugerencia Tranquilo, Vale, un tranquilo. saludo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego y que pasen buena noche.